En este video veremos cómo apagar el optoacoplador desde la etapa primaria. Vamos a apagar la oscilación en esta fuente. No vamos a tener voltaje de salida con un truco bastante fácil. ¿Ok? Me dirán para qué va a servir apagar la oscilación. Pues de este modo pueden darse cuenta cómo apagar una fuente y cómo comprobar cuando no existe oscilación en el MOSFET de potencia. Así que para este invento pues vamos a tener que conectar un potenciómetro, el cual va a ir en serie con una resistencia de 1K. Veamos, este potenciómetro es de 100K. Y a la salida lleva conectado una resistencia de 100K para no llevarlo a mínimo y que vaya a dañar la fuente. ¿Ok? Antes de continuar quiero decirles que este método que estoy aplicando en esta fuente es experimento. Y si tú lo aplicas en otras fuentes y se llega a dañar, pues es responsabilidad de cada quien que haga esta prueba. Pero yo lo que les quiero comprobar es que este experimento pues sí puede servir en una fuente como esta para comprobar cuando existe y cuando no existe la oscilación en la etapa de potencia. Muy bien, el paso a seguir es el siguiente. Antes que nada vamos a conectar la fuente para que se pueda ver ahí que sí está funcionando. Vamos a poner el tester por aquí. Lo vamos a activar en el modo de voltaje. Veamos. Ahí está. Hoy voy a conectar la alimentación de alterna de esta fuente. Y voy a conectar el tester para que veamos el voltaje que tenemos en la salida. Voy a conectar el positivo. Y por aquí va el negativo. Veamos que ahí tenemos 12.3 voltios. Ahí se ve. 12.3 voltios. Ahora bien, voy a desconectarla porque voy a soldar en el optoacoplador, pero los dos pines que conectan hacia la etapa primaria. Los que conocen de fuente saben de lo que se está mencionando aquí. Aparte que ya les voy a mostrar cómo queda la conexión. Muy bien. Ya está conectada. Podríamos decir que los pines que conectamos el potenciómetro corresponden a pin 3 y pin 4, los cuales van a la etapa de secundario en este tipo de optoacopladores. Vamos a poner el potenciómetro a máximo, a los 100K, y vamos a poder ver que en este punto la fuente se mantiene sin ningún problema. Veamos, ahí tiene los 12.2 voltios. Pero ¿qué pasa si nosotros empezamos a variar el potenciómetro bajando su resistencia? Veamos. Ahí se puede empezar a notar que está variando un poco. Está cayendo el voltaje, veamos. Ahí ha llegado a 10. Va a llegar un punto donde esta pues ya no va a poder ser estable, veamos. La salida ya está oscilando. ¿Ok? Lo llevamos a mínimo. En este punto la resistencia está en 1K. Muy bien. Pero para hacer la prueba más exitosa, voy a conectar a la salida un foco de 12 voltios con el cual le va a exigir consumo a esta salida de 12 voltios.
Y como podemos ver, el voltaje se desapareció por completo. Muy bien. Me dirán, ¿cómo sabes que la fuente ya no está oscilando? Pues bien, para los que ya vieron este circuito que tengo aquí, ya está en un video ahí en el canal. Lo vamos a ubicar aquí que se vea el LED. Muy importante visualizar el LED rojo. Si yo compruebo la entrada de alterna en este momento, podemos ver que sí tenemos entrada de alterna. Si compruebo el voltaje del capacitor primario, también tenemos voltaje, veamos. Pero como pueden ver, el LED no se enciende para nada. Ahí se ve que brilla un poco, pero es el reflejo de estos focos. De lo contrario, el LED no está emitiendo ningún brillo. Veamos. Ahora bien, vamos a comprobar el pin 2 del drenador MOSFET que tenemos para la inversión de voltaje de continua a alterna. Veamos que solo se encienden los dos focos, pero no se enciende el LED rojo. Eso significa que aquí no hay oscilación. Veamos. Ahora bien, voy a subir el potenciómetro a máximo. Podemos ver que ya se estableció el voltaje, pero como esta fuente es de bajo amperaje, el foco pues le demanda mucha corriente e incluso cae el voltaje a 8.4. Ahora vamos a comprobar si existe la oscilación. Voy a mover este foco para que no haga brillo aquí. Y ahora vamos a comprobar si existe la oscilación. Veamos. Y como pueden ver, el LED rojo sí se enciende. Muy bien. Ahora voy a tratar de sostener aquí, tal vez no haga un cortocircuito. Y voy a tratar de apagar la oscilación. Veamos que ahí está oscilando, pero se me hace un poco complicado poder mover el potenciómetro. Le vamos a bajar un poco más quizás al voltaje a ver qué pasa. Veamos. Ahí está en 7. Ahí está en 6. Pero hasta este punto todavía tenemos oscilación porque la fuente está entregando un voltaje. Veamos. Ahí se enciende el LED rojo. Bien, voy a soldarle un cablecito y vamos a bajar el potenciómetro para que veamos cómo va a desaparecer la oscilación. Vamos a buscar aquí un trozo de cable. Por aquí tengo un trozo de cable. Lo voy a soldar al negativo del capacitor primario. Y ahora vamos a conectar en este punto una punta del probador. Voy a conectar una punta del probador. Veamos. Antes de encenderla voy a subir a máximo el potenciómetro para que la fuente se active normalmente. Veamos que allí está funcionando. Tenemos el foco encendido indicándonos que hay presencia de voltaje. Ahora sí, voy a tocar el pin 2 que es el drenador del MOSFET. Veamos que ahí enciende el LED. Y aquí voy a ir ajustando el potenciómetro. Ahí está.
Ahora voy a ajustar el potenciómetro. Veamos el LED rojo. Ya empezó a caer el voltaje porque estoy ajustando el potenciómetro. Está en 5, incluso el foco ya está bajando su brillo. Veamos, ahí se apagó la oscilación. Me dirán por qué los dos focos siguen encendidos. Recordemos que la alimentación del chopper llega positivo directamente a la bobina. Y como aquí estamos tomando negativo desde el capacitor, los focos siempre permanecen encendidos. Es por ello que en este probador lo que interesa es el LED, el cual pues solo se enciende cuando existe oscilación en este chopper y recibe un voltaje alterno a alta frecuencia, el cual el LED pues sí logra encenderse porque los LED sí funcionan con voltaje alterno. Algunos dicen que no, pero sí funcionan con voltaje alterno. Conéctenlo a una fuente sin puente rectificador y van a poder notar que el LED sí se enciende. Así que como pueden ver, si en este momento comprobamos nuevamente el drenador, los dos focos encienden, pero no enciende el LED rojo. Si movemos el potenciómetro, veamos, por ahí empieza a ser. Veamos, ahí está intermitente. Como pueden ver, está intermitente el LED. Ya está intentando activarse la fuente. Si seguimos incrementando la potencia del potenciómetro, podemos ver que el LED sigue intermitente. Veamos. Ahora bien, si nosotros llevamos a máximo el potenciómetro, ahí podemos ver que el LED rojo sí se enciende. Veamos. Espero que de esta prueba pues puedan haber ahí podido observar cómo es posible que la oscilación de una fuente pueda ser apagada sin que ésta se dañe. Espero que les haya gustado el video. No olviden dejar un buen like, suscríbanse y nos vemos en el próximo video.